Volvemos con otra entrevista, en esta ocasión vía Sky, el expresidente Correa desde Bélgica y dos periodistas precisamente que le entrevistan desde Ecuador. Y vamos a compartir este video porque de acuerdo a los mensajes que hemos ido recibiendo, vemos que en este tiempo es importante tomar medidas con relación a las vidas humanas. Hace una semana, sí, aproximadamente una semana, ya hice un vídeo en el cual decía de que valoremos primeramente las vidas humanas, tratemos de sobresalir primeramente salvando vidas y luego pues ya se verá el asunto de los bancos, porque ya se veía cierta preocupación acerca de los banqueros y precisamente como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que ellos les interesa solamente el dinero. Entonces ya hablamos sobre esos temas y revisando esta entrevista vemos que empieza el periodista también a decir que ha habido sobreprecio en las obras, pero cuando el expresidente le dice que demuestre con papeles, no hay ningún respaldo por parte del periodista para que eh, demuestre los sobreprecios y todo lo demás de lo que le acusan al expresidente Rafael Correa. En esto de los contratos, hay veces hay reajuste de precios. Eso todavía no le he comentado. Yo principalmente hace algunos años hacía instalaciones de riego para los cultivos de plátano. Y recuerdo que firmamos un contrato por un precio, justamente en la hacienda Cerritos, que está en la provincia de Los Ríos, Cantón Pueblo Viejo. Y cuando la obra tenía ya un 60% avanzada, las tuberías enterradas, tapadas, resulta que hubo una noche que se pasó lloviendo casi toda la noche, torrencialmente, y las tuberías se levantaron. Se levantaron porque a pesar de estar tapadas, pero como estaban vacías y por los canales entraron el agua y las tuberías al estar vacías flotaron. Entonces cuando estuvo ya un trabajo al 60% terminado, se levantaron las tuberías, hubo que hacer un reajuste de precios. Obviamente el contrato ya no era el mismo valor que al inicio, porque se hizo un reajuste de precios, porque hubo que a la vez trabajar dos veces en la misma labor de enterrar tuberías. Entonces en los contratos a veces resultan casos como esos y el precio no es el mismo que al inicio. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es ahora, como bien había dicho el expresidente Rafael Correa, y yo también, es salvar las vidas humanas. Y no solamente es decir que se queden en la casa y que se queden en la casa, porque de eso también ya hablé, hice otro video, porque aquí en España también está sucediendo de que la gente sale, pero ya la gente que tiene sus recursos económicos para una semana, casi la mayoría de la parte de la población, no tiene pues un fondo económico para estar 3 semanas, ni siquiera 2 semanas encerrados, porque no hay dinero. Entonces, pues como dice Correa, que el Estado prepare unas raciones de comida y pase por los domicilios, por las casas de los ecuatorianos repartiendo. Y yo estoy seguro de que si eso hacen, la gente no va a salir. Y en caso que saliera, pues ya habrá que tomar otras medidas, pero no a base de garrotes, ni palos, ni nada. Pues bien, vamos a ver esta entrevista para que ustedes mismos valoren realmente lo que está sucediendo y lo grave que está todavía por venir. En otro video también hablaba de que
esto del coronavirus solo es el primer paso de lo que se nos va a venir y tenemos que estar preparados. Presidente, gracias por este diálogo. Quisiera comenzar preguntándole en torno a esta posibilidad, esta alternativa que usted dio en los últimos días junto a Rodríguez Zapatero, a Rousseff, a Samper, para que la deuda externa de América Latina sea condonada. ¿Cuánto asidero puede tener en esta coyuntura este pedido de ustedes, considerando que usted ha sido crítico de los organismos internacionales? Bienvenido, expresidente. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a Cuenca y a la patria entera. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, yo he sido crítico precisamente porque nos cobran la deuda y porque son chulqueros. Estamos hablando para que condonen la deuda o flexibilicen grandemente el pago de esa deuda. Estamos hablando de años de gracia, como dijo Alberto Fernández en Argentina, durante los próximos 5 años que el Fondo Monetario se olvide de un peso argentino, porque primero tenemos que atender a la gente, primero tenemos que arreglar la economía. Esto es perfectamente legítimo. Ha sucedido históricamente. Alemania dejó de pagar su deuda en un momento dado porque no pudo más. Estados dentro de Estados Unidos, más que estados, counties y municipios, ciudades. Y dentro de los estados, repúblicas como los nuestros, está el Código Civil, que es motivo de fuerza mayor. No es que se quiera estafar a nadie, no es que se está diciendo como sí fue antes, deuda ilegítima, no. Estamos diciendo es deuda legítima, pero tenemos un motivo evidente de fuerza mayor y obviamente primero la vida antes que la deuda. Entonces la justificación es muy clara, muy clara. Ahora, eso incluye, obviamente, señor expresidente, al Ecuador. Pero aquí nace otro tema. El endeudamiento del Ecuador ha sido recurrente, la posición y la versión del gobierno en torno a que, bueno, no hubo mesa servida, el Ecuador quedó endeudado y parte de la situación que estamos viviendo es justamente porque no hay recursos. Vea, Fernando, ya usted no puede seguir repitiendo fake news. Es tan fácil como abrir las cuentas del Banco Central. Y vea que las cuentas del Banco Central, una de las cosas buenas del acuerdo con el fondo, es que tuvieron que transparentar las cuentas y por eso les paró el último desembolso. Están mintiendo y ustedes han pasado repitiendo esa mentira 3 años. Le ruego, le están escuchando su audiencia, que revise las cuentas del Banco Central, vea deuda externa total y verá que para final del 2016 era 38%. Para mediados del 2017 era 40-41%. Y ahí se dispara con este gobierno. Nunca hubo sobreendeudamiento. Una gran mentira que hace repetido una y otra vez, como la de los sobreprecios en todas las obras, confundiendo sobreprecios con sobrecostos. A ver, sobrecosto es que el tranvía costaba 200 millones, cuesta 280 millones porque hubo fallas en los estudios. Pero eso no es corrupción. Esos son problemas técnicos y a la gente 3 años se han estado engañando que eso es corrupción. A ver, le voy a dar el dato de 2 medios importantes. El uno es Plan B. De diciembre de 2019 a diciembre de 2016, la deuda saltó de 7.393 millones a 25.679. El País, medio de mucha credibilidad, habla de 27.871 millones en este periodo. Y un adicional dice, porque hubo cuentas que no se incluyeron en la deuda, con lo que llegaría a 41.893 millones. Pero también, señor expresidente, la Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal por este tema, porque se sobrepasó el tema del endeudamiento del 40%. Entonces, no es una versión antojadiza, no es mía, es lo que se tiene en ese momento. No, es cierto, Fernando. Usted está citando medios. Primero me están dando la razón. Está hablando del 2019. Del 2017 al 2019, este gobierno prestó... No, 2009 a 2016. 2009 a 2016. Bueno, ¿qué deuda es? Perdóneme. Revise las cuentas del Banco Central. Y usted tiene que ver como porcentaje el PIB. En esa época también se duplicó el PIB. Pero por favor, ¿qué estamos discutiendo? La deuda externa creció 14.000 millones más o menos. Bajamos hasta el 2009, que fue el punto más bajo porque renegociamos la deuda del 2008-2009. Hasta en eso hay mala fe. Yo también, si le tomo la crisis del 99 hasta el 2005-2006, cómo crecimos y comparamos el 99 que estábamos hechos pedazos. Eso es hacer trampa. Pero bueno, hay que ver los promedios históricos de deuda. Y los promedios históricos de deuda, antes de nuestro gobierno, puede revisar, llegamos hasta el 60%. Pero bueno, con nuestro gobierno, durante... acabar, por favor, lo bajamos, ¿no? Hasta, qué sé yo, 20-25% y lo dejamos en 38% sembrando el país de obra, con lo cual el país es mucho más rico. Ya no pierdan tiempo en esto.
Enseñen estadísticas oficiales. Le pido, estamos en la emergencia más grave tal vez en la historia del país y estamos perdiendo tiempo en esta mentira. Señor expresidente, economista Correa, le pido por favor, para que se viabilice el diálogo, que sea de preguntas y respuestas. Le pido por favor. Ahora, bien, vamos a otro tema. ¿Qué alternativas, plantearía usted? Enséñele a su audiencia las cuentas oficiales del Banco Central y se acaba el lío. ¿Cuánto era el coeficiente de deuda PIB a final del 2016, principio del 2017? Y verá que Celi, que es un sinvergüenza, también mintió para perseguirlo. Pero bueno, han mentido 3 años. Aquí hay una serie de factores. Sí, hubo una mayor recaudación durante sus periodos, hubo mayor recaudación del SRI, hubo mayor precio del petróleo. El petróleo estuvo por encima de los $100, a diferencia de lo que acontece. No quiero justificar, simplemente le estoy poniendo esta reflexión. Ahora tenemos un petróleo de $20. No, está perdiendo el tiempo en cosas repetitivas y que usted puede dar esa información directamente. Así como tuvimos el petróleo a $100, vea pues el 2016 que lo tuvimos a $20, vea el 2009 que lo tuvimos a $30, y el promedio no ha sido mayor que otros periodos históricos del país, pero quieren delegitimar lo evidente. ¿Cómo sembramos el país de obra? Pero eso no era importante ahora. Se nos está muriendo la patria, Fernando. Ahora, ¿qué hacemos? A eso quiero llegar. ¿Qué hacemos? ¿Qué cree usted que deberíamos hacer? Porque el gobierno ha dicho, dejemos lo político en este momento, apartémonos de lo político, luego peleamos en lo político, ahora concentrémonos en el país. ¿Qué es lo que se puede hacer para aportar frente a la crisis que estamos viendo? Pero cuánto cinismo, si todo lo que han hecho es política. Ahí están al Mesías Otto promoviendo para candidato a presidencia. Cuánto cinismo. Pero vamos adelante con lo técnico. Fue el primero en apoyar el estado de excepción, creyendo que con ese estado de excepción venían los recursos extraordinarios para el sector salud. No dieron nada, ya que se den de mentira. Eso lo mostrar la transferencia, no lo van a mostrar porque no existe. No dieron 20 centavos más para emergencia. ¿Sabe el crimen que es eso? No dieron 20 centavos más para equipar a los médicos, a los hospitales, para comprar test, que es la principal forma, junto al aislamiento social, de combatir la enfermedad. Luego dijeron que venían 2 millones de test. Felicité públicamente, es una gran noticia. Había sido mentira. Por último, había un consenso mundial del Banco Mundial, Fondo Monetario, el G20, para que no se pague la deuda. Lo primero que hace Martín es pagar la deuda. ¿Cómo se puede seguir apoyando algo así? No nos pidan lo imposible. Vamos a apoyar lo que esté en beneficio del pueblo ecuatoriano. No tenemos gobierno, Fernando, y nos están llevando a la catástrofe. Ya esto solo pasa por tener a alguien a cargo que sepa liderar y tomar decisiones para el país. Pero bueno, el argumento es que no hay dinero. Bueno, por un lado, no hubo dinero justamente para afrontar la crisis. Esta crisis nos cogió, diríamos, a todos, nos sorprendió a todos, incluso países, como usted conoce, países desarrollados están pasando una verdadera situación. Ahora, ¿hay alguna alternativa para avanzar en esto? Lo que se trata es que la gente pues entienda que tiene que quedarse en casa, hay que apoyar a la gente que no puede salir porque vive del día a día, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de medidas se pueden adoptar? Ustedes tienen también un buen grupo de asambleístas en la asamblea, qué sé yo. ¿Cómo aportamos positivamente, señor expresidente? El país siempre puede esperar de mí la verdad. Yo no soy ningún demagogo y digo las cosas claramente. Yo no voy a ser como otros cuando ocurrió el terremoto en Manabí, que todos criticaban. Por supuesto que esto es una crisis sin precedentes, pero también es cierto que ya la economía estaba destrozada. También es cierto que destrozaron el sistema de salud, que despidieron a miles de servidores de la salud y nos encontró en el peor momento, sin gobierno, sin sistema de salud y con una economía en crisis ya por el mal manejo. Entonces hay que corregir lo más rápidamente posible todo esto. Pero lo primero es dar fondos para la salud, que la gente se quede en casa. Vea mi mensaje grabado hace como 10 días. Para que la gente se quede en casa, una realidad como la ecuatoriana, sobre todo en Guayaquil, donde hay muchísimo trabajo autónomo que se gana el día a día, había que llevarle cajas de comida pues a la gente. No lo hicieron. Entonces eso va a ser incontrolable. Ya perdimos días preciosos. Temo decirle a la ciudadanía que lo peor está por venir. Yo estoy realmente angustiado por mi patria. Lo peor está por venir. Pero precisamente para tratar de controlar los daños se requiere tomar decisiones. Pero con este gobierno no vamos a ningún lado. Tiene que buscarse el mecanismo de cambiar al gobierno y poner a alguien anticorreísta, si usted quiera, pero que sepa tomar decisiones, que sepa liderar, o vamos al precipicio. Ahora, Cauce Democrático ha propuesto que se conforme un gobierno de unidad que converja alrededor del presidente Moreno, que es el presidente en este momento. ¿Usted le ve positivo esta posibilidad de que varios sectores, de expresidentes, de políticos, gente activa en el ámbito social, se una en esta causa que es del país? Yo creo que no entienden lo que estamos enfrentando. Se nos viene una catástrofe, Fernando. Ya es tarde.
Ya perdieron días valiosísimos. Cada día son decenas de miles de contagiados. Nadie cree la cifra del gobierno. Yo personalmente en los últimos días he tenido 4 personas que he conocido que han fallecido. ¿Cómo me pueden decir que hay 29, 30 muertos? En probabilidad, en teoría de probabilidad es imposible. Es imposible que hay 30 muertos y yo conozco a 4. Es imposible, ¿no? Hay muchísimos más fallecidos y los días que se perdieron por no dar presupuesto a salud, por no haber traído los test, por no haber hecho respetar el aislamiento, llevando cajas de comida a la gente que necesitaba, significa decenas de miles de infectados. No hay tiempo. Lo que están hablando son tonterías. La unidad para mantener a Moreno, que va a renunciar porque dice que no va a poder, y para ponerlo a otro, para ver si es candidato, van a retrasar las elecciones. Toda la trampa para seguir ellos en el poder. Vean, primero salvemos las vidas, después nos ocupamos de eso. Pongamos un encargado de poder que sea anticorreísta, pero que sepa tomar decisiones y que maneje el país hasta el 24 de mayo del 2021. Pero necesitamos gobierno, necesitamos conducción. O vamos a una catástrofe, ya la tenemos, pero en este momento lo peor estará por venir. Eso es imposible, o sea, poner un nuevo gobierno para que reemplace al presidente, eso prácticamente no es posible en este momento. Y renunciar a esa gente, por supuesto, pero no... Pero no hay que atacar en este momento la emergencia de salud, señor expresidente. Pero ¿cómo la vamos a atacar con un presidente ausente, con un vicepresidente que está haciendo campaña para ser candidato presidencial, con una ministra como Romo, llena de ambiciones, cínica, incompetente, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esto? El punto es salvar las vidas, atender la emergencia sanitaria y la emergencia económica que vendrá después o con la emergencia sanitaria, que será otra catástrofe. ¿Usted estaría dispuesto a la dolarización, Fernando? Que entienda eso la gente. Expresidente, ¿usted estaría dispuesto a unirse a esta propuesta de cauce democrático? No, cauce democrático es una payasada. Eso quiere repartirse el país, que no tienen apuro, como usted me decía hace un momento. Hable con su bloque de asambleístas. ¿Y qué van a solucionar? ¿Qué van a ponerse a discutir en la asamblea? El país está en emergencia. Hay que tomar decisiones. La vida antes de toda esta parafernalia, por favor. Entonces, tiene que irse el gobierno y que se designe un encargado del poder con capacidad ejecutiva. Un Alfredo Palacio, el anterior presidente, que es experto en salud. Un Ramiro Aguilar, que ha sido un crítico del correísmo, pero creo una persona capaz. Pero pongan una persona con liderazgo. Poner una persona a dedo, dice usted. Vamos al precipicio. ¿Okay? Usted dice poner una persona a dedo, porque usted ha sido defensor de que el tema de las elecciones se las ganen las urnas. Sí, por supuesto. Pero no cuando el país está a punto de desaparecer. ¿Entiende lo que nos estamos jugando? Es como en época de guerra. Hasta la democracia queda subordinada a salvar vidas. Pero no estamos hablando tampoco de romper la democracia. Si esta gente tuviera sensibilidad de presentar su renuncia, la Asamblea puede designar un encargado del poder que dirija el país, cuencano. Aquí no estamos discutiendo correísmo, anticorreísmo, que la deuda hace 15 años y esas cosas con que nos han distraído tanto tiempo. Estamos discutiendo la supervivencia del país, decenas de miles de vidas que se tienen que salvar. Y para eso necesitamos gobierno y no tenemos gobierno. Ahí está el problema. La posibilidad que se ha planteado de postergar las elecciones dada la situación de emergencia que tenemos en el país. ¿Cuál es su opinión, señor expresidente? Pero estoy en la mala fe. La emergencia las elecciones son después de un año. ¿Qué apuro tienen eso? Y que 145 millones para los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un centavo. Incluso la publicidad la paga directamente el CNE. Pero además ni siquiera existe ese dinero todavía. No es que lo tiene el CNE. Ya debieron, se había ese dinero disponible. Debieron utilizarlo para la emergencia. Y después hablar si se tiene que posponer la elección. ¿Pero usted estaría de acuerdo? Tenemos la carreta delante de los bueyes. No es necesario en este momento. Veremos si más adelante. Pero lo que sí es claro es que en la emergencia todo dinero disponible. No me digan que dinero innecesario. Si era innecesario, eso es corrupción. Lo necesario, pero no indispensable, debió ir para la emergencia. Señor expresidente, vamos a otros temas que no puedo dejar de lado. La situación judicial suya. La fiscal en las últimas horas ha pedido a la Corte Nacional de Justicia que ya dé lectura a la sentencia. Como usted ya conoce, la fiscal está pidiendo 8 años de prisión para usted como autor mediato. Ella dice, Rafael Correa encabezó esta organización criminal, en este caso de cohecho. ¿Cuál es su opinión en este momento? La sonrisa porque me vio en el rostro, que mire de lo que está preocupada en tremenda emergencia, develando sus intenciones. Lo que le da la gana, ya la sentencia está escrita, todos lo van a perder a nivel internacional. Hasta el propio Roxin, por si acaso, la teoría de autor mediato por dominio de la organización es la teoría de Karl Roxin, un famoso penalista alemán. Hasta él se ha opuesto a lo que está haciendo la fiscal. Así de ridículo van a quedar los jueces, pero ahorita puede hacer lo que le da la gana. Pero no me interesa eso, me interesa el país.
La cuestión es extremadamente grave, Fernando, y no tenemos gobierno para tomar las medidas sanitarias, las medidas económicas que se necesitan urgentemente. Usted está minimizando, usted da por un hecho de que la Corte Nacional de Justicia va a acatar la sugerencia de la Fiscalía y usted va a ser condenado. Nosotros tenemos la información de que ya la condena está redactada por Ramiro García. Y al juez León, que lo pusieron a dedo, todo eso está prohibido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo pusieron a dedo y es el juez temporal, ¿no? El presidente del tribunal lo tienen amenazado porque le han descubierto trapos sucios en Amaná, en sus anteriores funciones, y va a hacer lo que diga el gobierno y fiscalía. Vamos a ver cómo se comportan los otros dos jueces. Pero mire, eso lo van a perder a nivel internacional. Sí, pueden hacer daño, pueden seguirse apoderando de la patria, destrozándola. Pero en este momento la urgencia, por favor, ha entendido Fernando, ha entendido los periodistas, que estamos hablando de la supervivencia de la patria, que estamos enfrentando una emergencia como nunca antes se ha visto. En el caso ecuatoriano, muy mal manejada, somos el país con mayor cantidad de muertes infectados per cápita, cuando antes hubiéramos sido el que menor teníamos, éramos el ejemplo de lo bueno, ahora somos el ejemplo de lo malo, y tenemos esta emergencia gravísima, además de la emergencia económica que ya estamos viviendo y que se agrava con esta crisis. Y le hemos destinado 20 minutos para hablar de la emergencia, señor expresidente, pero yo no podía dejar de lado este tema porque además dentro del periodo de la Fiscalía se habla de 22.7 millones de multa que se debería plantear a quienes están implicados en este caso de cohecho, y también la reparación integral económica de 1.130 millones de dólares dentro de este caso. Eso causa risa, Logrín. ¿Dónde están los 1.130 millones de dólares? ¿Dónde están las pruebas contra mí? ¿Me puede decir una prueba contra mí, Fernando? ¿Dónde está la prueba de cohecho? Dígame, porque para que haya cohecho... La fiscalía dice tener las pruebas. Como periodista debe escarbar un poquito. La fiscalía puede decir cualquier cosa. A ver, yo no soy juez, pero es que usted critica a los periodistas porque dice que somos jueces y ahora usted me está pidiendo que yo le dé un punto de vista jurídico. Eso lo tiene que ver la fiscalía. No, estoy diciendo que muestre prueba, no le estoy diciendo que dé opinión. Que muestre prueba, hablemos con prueba. ¿Dónde están las pruebas contra mí? ¿Dónde están las pruebas de un cohecho? Para que haya cohecho, es que yo le diga a Fernando Correa $1 millón para que él como ministro me dé el contrato del puente tal. ¿Dónde existe eso? No existe. Todo es un gran invento. No existe un Estado de Derecho lo que están haciendo. Que no estamos en Estado de Derecho. Están solo persiguiendo en la peor emergencia de la historia del país. Algo realmente irresponsable. Vamos a compartir, señor expresidente, este diálogo con Hernán Samaniego. Tiene también inquietudes para usted directamente de la ciudad de Cuenca. Adelante, Hernán. Economista, buenas tardes. Les saludamos desde la ciudad de Cuenca. Bueno, yo quería consultarle, usted ha sido muy crítico en sus cuentas de Twitter sobre la acción de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Guayaquil y algunas otras provincias para contener, para evitar que las personas salgan a las calles con este decreto de emergencia. ¿Qué alternativa usted propone para que no se sigan incrementando los casos que son ya preocupantes en la provincia del Guayas? Yo no he sido crítico que se utilice las Fuerzas Armadas. Yo creo que la emergencia nacional hay que pasársela a la mano de las Fuerzas Armadas. El grupo más disciplinado y tal vez con mayor cantidad de recursos en estos momentos para esta clase de crisis. Otra cosa son los tratos humillantes, que no hay ni que discutirlo, atentan a los derechos humanos. Revisa la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Cortarle el pelo a un melenudo, darle latigazo a gente acostada en el piso. ¿Por qué cuando fueron a hacer la redada en San Borondón no hicieron lo mismo con los aniñados? Entonces eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Eso es lo que hemos criticado. Revise si yo he criticado que haya salido las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de la situación. Es más, considero que se va a hacer cargo de la crisis a nivel nacional. ¿Qué se debería hacer entonces? Yo no le he dicho que criticó que las Fuerzas Armadas, lo que le preguntaba es, criticó la acción puntual que usted se está refiriendo. Pero ¿qué se debería hacer para que hagan caso y se queden en la casa? Pero atender pues también a esa gente. Primero sí, de acuerdo con la ley, no lo que le da la gana de dar latigazo, cortar el pelo, con la ley, multa, detención, lo que sea, pero de acuerdo con la ley, los derechos humanos, la dignidad de las personas, sancionar, pero sobre todo evitar pues que salgan. Y para eso la gente que se ganaba el pan día a día necesita pues alimentar a sus hijos. Y se lo dijo, era lo primero que había que hacer, como lo hicimos, no me gusta ponerme ejemplo, pero como hicimos en el terremoto del 2016, preparar kits de comida para llevar a las casas para que la gente tenga que comer. Ahora, ¿qué recomendaría o qué haría usted en este caso para superar estos problemas difíciles? Las cosas ya están dadas.
estamos con exactamente 1.595 casos, 36 muertos que dice la versión oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos. ¿Qué hacer ante esta realidad? ¿Por dónde empezamos? Usted lo ha dicho, las cosas ya están dadas. Esta gente ya tiene sangre en sus manos, pero eso lo discutiremos después. Ya hay miles de contagiados, ya es demasiado tarde, y el daño está hecho, pero habrá que evitar que siga creciendo. Y para eso el aislamiento, con rigor, con control de las Fuerzas Armadas, que se sancione de acuerdo a la ley y dignidad de las personas, no inventándose castigos, y que se atienda a la gente que tiene que quedarse en sus casas y no tiene ni que darle de comer a sus hijos, que tienen que decidir entre morirse por el coronavirus o morirse de hambre. Entonces lo primero es el aislamiento social. Lo segundo eran los test. Pero si ya teníamos experiencia de China, de Italia. Lo segundo eran los test. ¿Cuántos se han demorado entre esos test? Había que hacer miles por día. Hay países que están haciendo 10.000, 12.000 por día para detectar a las personas que asintomáticamente tienen el virus y evitar que sean portadores agentes de contagio. Nada de eso se ha hecho. Hay que hacerlo lo más rápidamente posible. ¿Qué hacer para tener recursos económicos urgentes para los médicos que necesiten y para el sistema de salud? Ahora. Bueno, para empezar, pues debieron dejar de pagar la deuda externa. Acaban de pagar 324 millones de dólares. Si una caja de kit para una semana, una familia de 5 personas, al por mayor, a grandes cantidades, nos costaría $30. Imagínense, pues teníamos 10 millones de cajas, que si 1 millón de familias requerían eso, de los 3 millones que tiene el Ecuador, tendríamos para 10 semanas mantener 1 millón de familias en sus casas. Pero prefirieron que esa gente no tenga que comer y tenga que salir a las calles y se siga infectando, pero pagar a tiempo los bonos. Y vea pues quiénes son los tenedores de bonos. Ustedes como periodistas exijan quiénes tienen los bonos de deuda externa. ¿No es momento de regresar al país para decir aquí está mi aporte, mi experiencia? Para que me metan preso desde la cárcel, ¿qué aporte voy a dar? Por el contrario, ya tendrían que acoger las medidas de la Comisión Interamericana y liberar a Jorge Glass, además como está pidiendo Michelle Bachelet de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ahí tienen a la persona más capaz pues, para dirigir. Lucio Gutiérrez regresó y se afrontó a la justicia. ¡Ay, qué brillante! ¿No? Como que si Lucio Gutiérrez era enemigo del sistema. Mire, ¿para qué pierde el tiempo? Yo sé a dónde quieren ir. Pero basta con esto. ¿Qué han ganado a nivel internacional? Pierden todo. Si tuvieran la razón, ganarían a nivel internacional. Estamos dando la cara a la justicia internacional, porque en Ecuador no hay justicia. ¿O se engaña todavía usted? Muchas gracias, economista. Le agradezco mucho por su tiempo. Agradecemos mucho al economista Rafael Correa, expresidente. Pues muy bien, allí hemos compartido esta entrevista con el expresidente Correa, que le hacen los periodistas desde Ecuador vía Sky. Muchos dicen que no había mesa tendida, pero ese no es el tema ahora. Nunca hay mesa tendida en ningún sitio. Las cosas hay que enfrentar con lo que uno tiene y buscar arreglar la solución. Yo también cuando salí de Ecuador para los Estados Unidos de Norteamérica pensé que ahí estaba la mesa tendida, que era llegar y recoger un saco de dólares y regresarme. Luego vine aquí a Europa. Me encuentro actualmente aquí en España y mesa tendida no hay en ningún sitio. Hay que enfrentar con trabajo, con esfuerzo, con lo que hay, y con lo que hay que salir adelante. Así es que es tiempo de que el gobierno de Ecuador trate de solucionar con lo que tiene y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. No era necesario el pago de la deuda externa. Yo también desde mi punto de vista veo que las deudas se puede esperar, porque aquí incluso en España también están diciendo que los alquileres se esperen, que la luz se esperen para pagar más adelante, primero la vida. Así es que hemos compartido con ustedes este video y que sean ustedes mismos los jueces de lo que está sucediendo actualmente en Ecuador. Nos volveremos a ver próximamente con más videos.